esa conexión y ese momento de quiebre también donde tú ya decides dejar el mundo corporativo? Yo no me mandaba a hacer contenido de marca personal porque ser vulnerable es difícil, Mili. No solamente con la audiencia que te ve, sino tienes que ser vulnerable primero con tu equipo. Y muchos líderes piensan que ser vulnerable con el equipo es perder autoridad. ¿Cuáles son esos pilares que deberías escoger al momento de empezar a trabajar tu marca? Yo creo que la clave está sentirte 100% seguro que lo que vas a entregar realmente le suma a tu ecosistema, al ecosistema de personas que te siguen y al ecosistema de tu negocio. Si tú tendrías que empezar desde cero, ¿cuál sería la primera acción que harías? No se puede controlar todo. Y es algo que me jugó muy en contra al inicio, pero no todas las personas pueden ir a tu ritmo. Si yo más joven hubiese aprendido a modular todo ese ímpetu, me hubiese ahorrado muchas frustraciones a nivel personal. Nadie ve lo que hago, probablemente es una de las cosas que uno tiene en la mente en el día a día. Y el día de hoy estoy con una invitada que está trabajando su marca personal, pero que también ayuda a muchas marcas y empresas a hacerlo. Gracias, Kamucha, por estar en Hablemos de Chamba. Bienvenida a este espacio y bueno, esta conversación creo que la hemos venido coordinando desde hace mucho tiempo. Sí, gracias, Mili, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Eres mi primera actividad post vacaciones. ¡Qué bueno! Sí, estoy un poco afónica, pero en verdad muy entusiasmada con esta entrevista y con este episodio. Creo que van a salir de aquí grandes aprendizajes el día de hoy. Totalmente, yo te vengo siguiendo en muchos podcasts, de hecho, empresariales, porque tú estás ahora con mucho foco también en el mundo de la empresa. Tienes tu empresa Kamuchadas, nace a raíz de una decisión tuya muy valiente de tu parte y que creo que con mucho foco y mucha pasión, luego lo iremos hablando, pero la verdad es que tu verdadero nombre no es Kamucha, No. sino es Carmen Rosa, ¿no? Sí, así es. Y quiero que empieces un poco a contarnos de dónde nace Kamuchadas, quién es Carmen Rosa, cuál es ese detrás de la pasión que te mueve a hacer lo que hoy día has creado. Bueno, definitivamente Carmen Rosa es el nombre que aparece en mi DNI, pero desde que soy chica, Camucha siempre ha sido mi apodo. De hecho, creo que desde la secundaria, muchas compañeras y muchas personas que me conocían me llamaban por Camucha, Camuchita, Camuch, Camu Camu, ¿no? Y derivados. Pero creo que a raíz de que tuve un episodio de estrés postraumático muy fuerte, en donde tuve que reinventarme en muchos aspectos, tanto psicológico, emocional y físico, este personaje, por así decirlo, porque no es un personaje, sino es como mi personalidad a la potencia, ¿no? Reapareció como un mecanismo de defensa, si mal no me estoy explicando mal, apareció como un mecanismo de defensa en el cual Camucha es esta persona, esta mujer, que ya no le importa la opinión de nadie, ¿no? Y que va a hacer lo que le toque hacer, así a los demás no les parezca, ¿no? Entonces, ese espíritu de sacar las cosas adelante, de tener muchas opiniones, de hacer las cosas diferente, es un poco el espíritu de la Camucha de hoy, ¿no? Pero Camucha ha existido siempre, igual, ¿no? Con diferentes facetas, y creo que todas las personas evolucionamos en el tiempo. Y antes las consultorías que yo brindaba a título personal, porque claro, no tenía un equipo como el que tengo ahora, se comercializaba bajo otro nombre, pero justamente fueron mis propias chicas, el propio equipo que me dijo, oye, nadie nos recomienda con el otro nombre, todo el mundo te recomienda como Camucha. Entonces creo que deberíamos hacer un rebranding y que sean las Camuchadas, pues porque ni siquiera yo me lo inventé, o sea, los propios clientes me decían, hazme la camuchada, vamos, tú puedes, ¿no? Solucioname este tema. Y así fue como haciendo mucho brainstorming, y obviamente fue un proceso súper largo de ADN de marca con un equipo profesional detrás, pero luego de trabajarlo varios meses y de tomar la decisión, porque no es fácil que tu nombre sea el nombre oficial, el nombre comercial, además es la razón social, o sea, es todo en uno. No fue fácil tomar la decisión, vino acompañado de mucho miedo, porque yo decía, ¿quién va a entender qué cosa es una camuchada? O sea, nadie lo va a entender. Pero, como diría mi abuela, el que puede, puede.
Y con mucho ahínco y con mucho esfuerzo, no solo mío, sino de mi equipo, hoy en día el nombre de Camuchadas está súper bien posicionado, mis clientes lo entienden, quien no es cliente también lo entiende, y creo que poco a poco hemos ido como educando a mi audiencia sobre qué cosa es una camuchada, y esa ha sido una evolución muy linda también. Y lo particular y me parece también súper interesante tuyo, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, es que tú naciste en un mundo corporativo. Sí, sí, así es. Bueno, yo cuando salí del colegio, mi mamá se encontraba en una quiebra financiera muy aguda, muy desafiante. Claro, cualquiera que me conoce dice, esta chiquita es una pituca, ¿no? Privilegiada, entre tantas otras cosas. Y sí, es verdad, o sea, nací en un contexto social con muchos privilegios, con educación privada y demás, pero no fue la realidad que me tocó vivir saliendo del colegio. O sea, yo salí del colegio y empecé a trabajar en el día uno, porque mi mamá no podía pagarme la universidad, mi papá no se quiso hacer cargo de mi universidad tampoco, y me tocó remarla muy, muy duro, trabajar 8 horas al día y luego irme a estudiar hasta las 11 de la noche para poder salir adelante y para poder conseguir trabajo, además. Y tuve la oportunidad de entrar muy joven a trabajar en una empresa transnacional chilena que se llama Touch, que ellos están especializados en outsourcing retail, todo lo que es impulso en punto de venta de canal moderno, y me enamoré del retail. O sea, yo entré como captadora de ventas y era tan buena, creo que mi personalidad me ayudaba muchísimo, que rápidamente en un periodo menor a un año yo ya era coordinadora de operaciones y trabajaba con gente mucho más senior que yo, tenía 21 años y tenía más de 500 captadores a mi cargo, con campañas enormes de CPGs gigantes. Estamos hablando de Unilever, Elite, entre otras, son Kimberly Clark, o sea, estamos hablando de empresas que te exigen KPIs, que te exigen resultados, que tienes que estar en un directorio presentando resultados de la campaña. Y la verdad que sí fue muy desafiante, o sea, como te explico, Mili, que yo no sabía ni siquiera qué cosa era un Excel. O sea, yo me certifiqué en Excel en el colegio porque, no sé, tuve suerte, la capté rápido, pero yo no tenía ni idea de cómo presentar KPIs, pero como siempre digo, siempre el universo te pone ángeles en el camino y tuve grandes líderes que me enseñaron, de hecho siempre los menciono a Nacho y a Marcos en Galada, porque fueron dos grandes líderes que vieron mucho potencial en mí, vieron que yo era una persona que podía resolver a pesar de la corta edad que yo tenía en ese momento, y me enseñaron hasta cómo usar Excel. O sea, tuvieron esa paciencia de enseñarme. Claro, yo tenía mucha disposición de aprendizaje también, ¿no? O sea, una con otra, pero sí tuve como mucha suerte en ese aspecto de que no me tocaron líderes que dijeran, ah, esta chiquita, no sé, pues no está preparada o no tiene las habilidades suficientes para el cargo, para el puesto, sino que ellos vieron el otro lado de la moneda en mí, ¿no? Habían muchas otras habilidades que no necesariamente eran los hard skills en ese momento, y se dedicaron a enseñármelo. Pero yo, obviamente, pues súper chancona, me lo enseñaban una vez y no me lo tenían que repetir dos, ¿no? Eso sí creo que también fue la diferencia. Y así, me quedé en el mundo corporativo unos cuantos años, pero a corta edad decidí que sí quería hacer algo propio, ¿no? Y así es como nace este tema de side business en su momento, en el cual yo trabajaba en muy buenos puestos en el corporativo, pero a la par daba consultorías a marcas locales, ¿no? Queremos agradecer a nuestro auspiciador de la tercera temporada, Numi Home. Ellos son fabricantes de muebles premium personalizados. Gracias Numi Home por abrirnos las puertas de este espacio. Pueden visitarlos en la dirección que les dejaremos abajo. ¿Y cuál fue esa conexión y ese momento de quiebre también donde tú ya decides dejar el mundo corporativo para empezar a hacer algo que a mí me parece muy interesante e importante en el mundo laboral actual, que es ser visible, dar visibilidad, trabajar para marcas, y creo que ir a este espacio donde probablemente la comunicación, y lo hablábamos hace un momento, ¿no? Tú estás empezando también a trabajar tu propia marca, es tan necesario y es tan relevante en este momento que posiblemente a ti te ha llevado a tener toda esta construcción de aprendizaje, pero ¿cuál fue ese momento que te hizo decir, ok, hasta acá es,
tomo esta decisión de empezar a hacer algo mío? O sea, definitivamente yo estuve under the shell mucho tiempo. O sea, si bien yo me muevo en un ecosistema de personas en donde voy a eventos de manera recurrente, me entrevistan en podcast a nivel profesional y demás, yo no me mandaba a hacer contenido de marca personal porque ser vulnerable es difícil, Mili. O sea, ser vulnerable no solamente con la audiencia que te ve, sino tienes que ser vulnerable primero con tu equipo. Y muchos líderes piensan que ser vulnerable con el equipo es perder autoridad. Y en verdad es todo lo contrario. En realidad trae muchos beneficios. Entonces, a mí me costaba mucho tomar la decisión de contar cosas tan personales como las que las cosas que puedes ver en mis redes sociales, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, porque yo decía, o sea, estoy tomando un riesgo de que cualquier persona que lo vea me tire hate o diga, oye, se lo está inventando, o que diga, no, nada que ver, no tiene autoridad. Pero la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy buena. Y, y antes de tomar la decisión, también hicimos una chamba colectiva con mi equipo de decidir qué topics íbamos a tocar y cuáles no, cuáles eran adecuados, cuáles no. O sea, sí ha existido como un brainstorming y una estrategia previa para mandarse a hacerlo. O sea, no ha sido una decisión impulsiva de un momento a otro, ya sabes que voy a hacer mi marca personal, sino que sí me tomó mucho, mucho tiempo decidirlo, porque una cosa es estar en el día a día con los servicios y con los clientes y que todo marche regio, y otra cosa es, on top of that, decidir grabar, editar, revisar, ¿no? Saber exactamente de qué puedes hablar, qué no puedes hablar, que no sea repetitivo, que sea de valor para la audiencia y sobre todo que puedas conectar desde un lado más humano, ¿no? Porque yo lo primero que le dije a mi equipo de marca personal es, yo no quiero crear ningún personaje. O sea, yo no quiero crear un personaje que es una empresaria que hace las cosas de A, B manera, porque eso es falso. O sea, yo soy como soy contigo, como soy con mis chicas, como soy con mi abuela, como soy con el vecino, o sea, soy la misma persona. Obviamente, cada situación tiene un contexto y un comportamiento diferente, sobre todo en el tema de trabajo, pero yo trato de ser lo más horizontal posible con todas las personas de mi entorno en cualquier contexto. Entonces, a veces es un poco difícil que un video o un reel se vea extremadamente profesional, eh, eh, con una personalidad como la mía, que es tan payasa, por así decirlo, y tan al grano, ¿no? Entonces, sí fue difícil soltar esa idea de que iba a ser muy criticada y que de repente no iba a conectar y encontrarme con la situación final y actual que vivo, en donde en verdad la conexión con la audiencia ha sido increíble y ha sido muy satisfactorio y es muy lindo. Y bueno, seguimos trabajando hacia ello, ¿no? Hacia seguir dando cosas de valor, hacia seguir siendo más vulnerable cada día, porque creo que todos tenemos una historia que contar finalmente. Creo que ningún empresario que haya empezado desde cero como yo la tuvo fácil, ¿no? Creo que todos tenemos aprendizajes propios que le pueden servir a miles de personas. Y es importante lo que mencionas porque hay mucha gente que, por ejemplo, en esta construcción de hacerse visible, lo pregunta mucho, ¿no? ¿Cuál es tu historia, no? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuáles son esos pilares que deberías escoger al momento de empezar a trabajar tu marca? Porque finalmente tenemos muchas plataformas, se habla de muchas maneras, no todos los profesionales están dispuestos a abrir cámara como lo estamos haciendo nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Que es difícil porque no es tan fácil estar Es salir de la sentado zona de confort. totalmente, Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, yo creo que la clave está en sentirte 100% seguro que lo que vas a entregar, el deliver que quieres dar, realmente le suma a tu ecosistema, al ecosistema de personas que te siguen y al ecosistema de tu negocio, ¿no? Porque finalmente el objetivo de generar contenido, porque o sea, no me vas a dejar mentir, las plataformas están sumamente saturadas, todo el mundo quiere hacer contenido, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere monetizar a través de redes sociales, pero yo creo que la clave está en dar algo de valor real, o sea, no algo inventado, no algo como que, ya, esto va a vender, sino que algo que sea realmente profundo y que toque esa fibra en las personas, porque cuando uno vive situaciones de dolor, de sufrimiento, o no necesariamente eso, sino de esfuerzo, por así decirlo,
o sea, realmente cala en miles de personas, no necesariamente emprendedores, o sea, en miles de trabajadores que la pasan mal o que quizás tienen un ambiente de trabajo súper nocivo o que quizás no están felices en su trabajo y te ven a ti o me ven a mí y dicen, si ella puede, yo también puedo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, esa aspiracionalidad que da el generar contenido humano y verdadero, creo que es la clave para que cualquier persona se anime a hacer su marca personal. Gracias Nura por auspiciarnos con los outfits para esta tercera temporada y por confiar en Hablemos de Chamba. Y otra cosa importante que mencionaste que lo rescato es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Cómo un líder no puede perder esa parte de ser vulnerable y conectar desde las emociones para mostrarlo primero consigo mismo, porque creo que me parece fundamental lo que dijiste, que para empezar a hacerte visible creo que hay una parte que tienes que conectar primero contigo y reconocerla probablemente, Sí. ¿no? Luego con tu entorno, que es quien te da el soporte, para luego poder también trascender a ese espacio que te va a ayudar a tener la capacidad de saber para qué lo estás haciendo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que para decidir hacer contenido de manera pública, tienes que divorciarte del ego. O sea, tienes que divorciarte 100% del ego y entender que ser vulnerable y contar tu propia historia, o sea, todos los desafíos que tuviste que vivir en lo personal, en lo profesional, para estar donde estás, eh, genera un vínculo irrompible con tu equipo, con la gente, con la audiencia, creo que con cualquier persona. Yo creo que por muchos años, en el contexto corporativo sobre todo, el no contar cosas personales en el trabajo era una política que se manejaba muchísimo, pero como te digo, yo tuve grandes líderes que me enseñaron, que me sacaron de ese contexto y creo que tiene que ver con que trabajé en empresas que no necesariamente eran 100% peruanas, sino que tenían otra idiosincrasia. Entonces, definitivamente sí han tenido cierta influencia en mí todos estos líderes por los que he pasado en algún momento de mi vida, porque no, o sea, en mi cabeza nunca ha estado la idea de liderar desde la pared, ¿no? Como que este contexto en donde el líder es lejano del equipo o quizás es cercano, pero nadie sabe nada de su vida personal. Y yo creo que hay un divorcio muy grande entre ese modelo de liderazgo y el liderazgo que la gente necesita. O sea, la gente necesita un contexto humano en donde saben que pueden voltear si es que tienen un problema que no necesariamente es laboral. Al menos yo sí soy partidaria y de hecho he tenido múltiples discusiones con diferentes empresarios sobre este punto en particular y lo traigo a colación porque estuve hace menos de un año en una mesa directiva con personas mucho más seniors que yo y te das cuenta cómo generacionalmente la óptica del liderazgo es tan distinta y tan diferente, ¿no? Y en esta mesa se presentó un caso en el cual el dueño de negocio tenía un problema con una líder de área eh, y el tema era que, claro, la líder de área estaba pasando por un tema personal muy heavy, muy grave y estaba obviamente completamente desregulada emocionalmente. Y 6 de las 8 personas de la mesa le dijeron que la despida, ¿no? Que él no tenía por qué cargarse con esa mochila. Y solo fuimos 2 de la misma generación que le dijimos, ¿esa persona resuelve? Sí. ¿Esa persona te cumple con todo? Sí. ¿Te acompañó en tu crecimiento? Sí. ¿Por qué la vas a abandonar? Esa persona lo que necesita es que tú le pongas ahorita un coach que le ayude a regularse y que ella pueda seguir siendo la excelente profesional que es y que contribuye para tu negocio. Esa persona no tiene por qué ser abandonada. Esa persona tiene que sentirse sostenida. Y discúlpenme, pero es la chamba de todo líder tener la capacidad de sostener emocionalmente a su equipo. Quien no tiene la capacidad de sostener emocionalmente a su equipo no se puede llamar líder. Escándalo. Me imagino. No, escándalo total. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes contradecir todo esto? Y yo, Claro, este es porque el futuro, gente. O claro, la sea, gente no está acostumbrada a que le cuestionen sí, o sea, tampoco, ¿no? discúlpeme, ese es el futuro. O sea, quien no puede sostener a su equipo en lo emocional, tampoco lo puede sostener en el día a día. Si no tienes esa capacidad de empatizar, de ser humano, de entender que todos tenemos vida privada antes de llegar a la oficina, antes de prender la computadora,
trabaja con robots, hijo. O sea, estás trabajando con seres humanos, tienes que entender que las emociones están por encima de la computadora y del to-do list, muy por encima. Y gran parte de la vida se llena de mucho cuestionamiento también, ¿no? Porque Sí. a mí me pasa que hablo con muchas personas que me preguntan si por ser tan visible dentro de las redes sociales, no me ha pasado que la gente cuestiona lo que yo hablo, lo que yo digo, o me dicen también todo lo que tú dices, tú, Mili, lo aplicas, lo vives, y probablemente pues gran parte del contenido que sale es tipo mentoría para la vida de uno, pero lo cierto es que uno va aprendiendo en el día a día, pero el Sí. cuestionamiento siempre es diario, pero no estamos acostumbrados a tenerlo, ¿no? O sea, finalmente yo creo que las opiniones van a existir siempre. Yo siempre digo, mientras la gente hable, genial, porque te hacen publicidad gratis. ¿No? Pueden hablar bien, pueden hablar mal. Uno no le puede caer bien a todas las personas, lamentablemente. O sea, hay gente que va a empatizar muchísimo con lo que tú compartes y con quién eres y con tu personalidad y con lo que quieres compartir, lo que quieres transmitir. Y hay gente que lamentablemente no tiene nada que hacer y que simplemente va a estar cuestionando qué tan legítimo es lo que tú dices, qué tan real es lo que tú dices. Lamentablemente no se puede complacer a todas las personas. Y yo elijo siempre quedarme con las personas que sí suman. Entonces, ahí es donde te decía hace un rato que para hacerse público y para hacer contenido de manera pública, uno tiene que divorciarse del ego porque no le puedes quedar bien a todo el mundo, pues esa es la verdad. Y trabajarlo internamente Sí, también, ¿no? claro. Sí. No, obviamente Muchísimo. cuando me dejan un comentario horrible, en el momento digo, ¿qué le pasa? O sea, no tiene nada que hacer, pero después digo, bueno, pues, o sea, ese comentario tiene que ver más con esta persona que ni siquiera sé quién es, que conmigo. O sea, realmente no tiene nada que ver conmigo porque yo estoy haciendo las cosas desde adentro con mucha responsabilidad y eso es lo que vale finalmente. Y dentro de este proceso igual de crecimiento y de desarrollo profesional y personal, algo que analizaba mucho también era esta brecha de poder centrarse en todo el emprendimiento que tú has llevado a cabo ahora con tu empresa, pero también lo fuerte que es el que tú lo sostengas, ¿no? Si tú tendrías que empezar desde cero, ¿cuál sería la primera acción o esa lista corta de acciones que harías probablemente con todo el aprendizaje que ya llevas hasta ahora? Bueno, yo voy a cumplir 34 años en diciembre eh, y creo que no estaría donde estoy si no hubiese tenido todos los aprendizajes a través del error que me han llevado a tener el know-how y, digamos, la maña que se tiene que tener a estas alturas del partido. Pero si hay una sola cosa que sí me hubiese gustado aprender más joven, que es que no se puede controlar todo. Eso me hubiese encantado aprenderlo mucho antes. Yo soy una persona súper perfeccionista y es algo que me jugó muy en contra al inicio, porque claro, o sea, nadie tiene mi cerebro, pues, o sea, eso no existe. Y yo soy muy inmediatista. Y es algo que he aprendido a modular y a trabajar. Le pido feedback constantemente a mi equipo, ¿no? A los clientes también, porque tengo clientes que en mi cara me han dicho, me estás agobiando, Gamucha, me estás pidiendo demasiado, ¿no? Y yo como, en mi cabeza es como, te estoy pidiendo the bare minimum, o sea, pero no todas las personas pueden ir a tu ritmo. Entonces, si yo más joven hubiese aprendido a modular todo ese ímpetu, quizás me hubiese ido, no sé si mejor, pero me hubiese ahorrado muchas frustraciones a nivel personal, ¿no? ¿Y cuál crees tú que dentro de esos errores justo que tú ahora ves, se repite mucho más cuando la gente quiere construir su propia marca o quiere hacer visible, no sé, desde lo que viene reforzando en términos de la construcción de su estrategia, sus habilidades, qué sé yo, o la revisión de sus principales to-dos, como tú le llamas, de su lista corta? ¿Cuál crees tú que sería? O sea, una recurrencia que aparece mucho en el mapa, o sea, para ponernos un poco en contexto, o sea, hace muchos años el consumo de marcas personales o de marcas locales en el país, vamos a hablar de marcas de consumo, ya no marcas personales. Marcas de consumo
locales era muy baja, muy mínima, o sea, no aparecía en el mapa. Hoy en día, marcas locales existen en todos lados. Hay boutiques, hay, dentro de centros comerciales hay marcas peruanas con tiendas full. Eso antes era impensable. Antes solamente marcas de afuera podían pagar semejantes, digamos, inversiones, ¿no? Porque obviamente estar en un mall es sumamente demandante a nivel financiero. Y de hecho la tendencia ahora es como a consumir más contenido que sea cada vez menos perfecto y como más real, ¿no? O sea, en este contexto de consumo, como te digo, que son marcas locales que me tocan la puerta, la recurrencia que más veo es la manualidad, ¿no? O sea, sí creo que hoy en día el hacer negocio propio requiere que tengas un mindset en que invertir no es un gasto. Tienes que invertir para que tu negocio crezca. Cuando uno hace un negocio desde la carencia y piensa que todo es un gasto, nunca vas a estar suficientemente satisfecho con los resultados y eso te va a frustrar como emprendedor o como dueño de negocio, ¿no? Como empresario. Entonces, esa recurrencia la vengo viendo hace muchos años. Te digo, 3 de cada 10 personas vienen con ese mindset, que todo lo ven gasto, gasto, gasto. Y en verdad, si tú no tienes un chip de que estás invirtiendo y estás construyendo algo a largo plazo, mejor no lo hagas, pues. Porque no, hoy en día no puedes hacer un negocio y mañana hacer $1.000.000. O sea, eso no existe. Entonces, si tú quieres hacer un negocio de consumo, sobre todo, tienes que tener esa capacidad de aguantar resilientemente a los resultados, ¿no? Y resilientemente es aguantar 6 meses, un año para ver un resultado en verde, porque es mucha inversión. Ahora, es diferente cuando tú haces un servicio, ¿no? Un servicio tú lo ofreces, facturas y tienes un resultado inmediato de venta. Pero lo mismo, se te puede ir el cliente, los clientes rotan, ¿no? O sea, son diferentes desafíos que requieren mucha resiliencia mental. Entonces, si no tienes esa capacidad de soportar los desafíos y los baches, es mejor que no emprendas y es mejor que no hagas. O sea, yo siempre digo que emprender o hacer negocio propio, en verdad, es para gente que tiene la mente muy fuerte. Porque si tú no eres una persona que puede aguantar, ¿no? Y tener tolerancia, pucha, sí está difícil, está bien difícil que puedas avanzar. Y verlo como estrategia, porque mucha gente me pregunta, por ejemplo, en el caso del podcast, ¿qué hay detrás de, no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy logrando? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo? Y finalmente, cuando tú lo ves como un ecosistema de trabajo y de gestión, está muy alineado a cómo ha ido creciendo también profesionalmente y cómo ha ido construyendo una línea de carrera. Hay una inversión de por medio que no necesariamente está arraigado a ver, oye, que estoy gastando demasiado, Claro. ¿no? Sino ese retorno a mediano plazo y que tiene que estar, digamos, también alineado a ese propósito de vida que uno lo tiene consciente, pero también profesionalmente hablando. O sea, creo que es una Sí, estrategia que abarca todo el ecosistema y que lo ves desde el mundo del emprendimiento, lo ves desde un ecosistema corporativo y desde un ámbito personal, es muchísimo más fuerte. sí, Solo totalmente. que me gustó esa frase cuando dices tienes que tener la mente fuerte, ¿no? Sí, No todos sí. están preparados y listos O sea, para... imagínate, o sea, yo acabo de empezar a hacer mi marca personal, no tengo ningún auspiciador, todo sale de mi bolsillo, tengo resultados súper chéveres, claro, me ofrecen canjes, me ofrecen cosas, no estoy monetizando nada, lo digo abiertamente, no me acompleja en lo absoluto, pero tengo un norte claro, sé que tengo que invertir por lo menos un año en hacer este tipo de contenidos y seguir testeando mi audiencia para que eso tenga un retorno en la inversión a futuro. O sea, imagínate que yo al mes 2 dijera, pucha, no, nadie me contrata, nadie me llama, no me ofrece nada, ya fue. O sea, mejor no lo hagas, pues. Claro. O sea, tienes que tener esa capacidad de visión de largo plazo, ¿no? Y de invertir en el propósito que tú mencionas. Y de seguir creando y aprendiendo, ¿no? Así Porque es. este Un espacio aprendizaje también constante. constantemente, este Sí. aprendizaje también es de seguir como revisando y creando como esas alianzas, revisando qué nuevas cosas, nuevas tendencias. Hay muchísimas plataformas ahora
que tú puedes explotar. Y a mí lo que me parece importante dentro de este ámbito, y cuando revisaba también un poco tu perfil y veía este match que podíamos hacer con Hablemos de Chamba, decía que chévere, primero el tener una voz, el hacerla visible. Por eso te decía, yo te he escuchado ya en varios podcasts que son a modo de muy empresariales, ¿no? Con ese enfoque muy de visión, pero también con esa visibilidad que te ayuda a decir, oye, tienes que tener una imagen y tienes que estar presente. También te he visto presente en muchos eventos y en muchos espacios de networking Sí, o sea, yo que creo han que sido definitivamente relevantes, para ¿no? hacerse visible no bastan las redes sociales, ¿no? O sea, tienes que tener una diversificación de comunicación para poder hacerte visible. Y creo que si uno tiene voz y tiene muy claro qué es lo que quiere transmitir, tiene que usar su voz, ¿no? O sea, si tú tienes mucho que decir, pero se queda en tu mente o en un cuadernito y no lo transmites a nadie, no estás haciendo nada trascendental por cambiar el mundo o por hacer algo de valor, ¿no? No todas las personas tienen el perfil para hacerlo. O sea, no todas las personas tienen la personalidad que se requiere para poder hacerlo tampoco. Y es válido. Muchas personas prefieren estar detrás del lente o hacerlo quizás a modo escrito. Hay mil maneras de comunicar lo que uno tiene en su cabeza y cómo uno quiere ver su universo, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente hacer solo contenido no es suficiente. Uno tiene que hacerse visible en diferentes plataformas, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que una vez saqué un post de cómo hacer un networking, ¿no? ¿Cuál es ese framework importante del networking? Y muchas personas me escribían y me decían, no sé cómo hacerlo, necesito una clase, no sé cómo hacerlo. Y me pareció interesante porque dije, claro, Sí, esa es otra rama, probablemente será la conversación de otro soy episodio, yo. pero lo que dices es verdad, es parte de la estrategia para Sí, hacer visible también tu marca. o sea, hay un paréntesis con el networking sin entrar tan profundo. Mucha gente comete el error que piensa que el networking es salir a vender su servicio o su producto al ecosistema de personas que va a conocer. Es el peor error que puedes cometer. O sea, el networking es para conectar con las personas y que esa persona conozca quién eres tú, qué tanta confianza puedes brindar, cuál es el nivel en el que te encuentras a nivel profesional. No es un ecosistema para ir y dar tarjetas y, oye, cómprame, contrátame. O sea, no es el objetivo del networking. Y muchas veces yo me he topado en situaciones en donde me están enchufando servicios o cosas y yo le digo, muy amablemente, ¿no? Le digo, creo que estás en el espacio equivocado. Creo que tienes que esperar a generar una curva de confianza para poder ofrecer los servicios. Se los digo siempre con mucha amabilidad, ¿no? Pero creo que es el primer error que la gente comete cuando va a un espacio de networking. Es un espacio para conectar y para generar confianza, no es un espacio para vender. Totalmente, sí. Hay una carencia a nivel de Perú, lo leí el otro día, de que no sabemos hacer y desarrollar esa herramienta como base fundamental de nuestra interrelación Así es. y un nicho importante también, ¿no? Ujú. Como Sí, de para hecho, en Perú trabajarla. existen, creo que solo 3 empresas Ujú, que tienen foros de networking. O sea, es bien exacto. poco. O sea, tú ves el resto de la región y hay múltiples foros. Yo, de hecho, estoy en un foro que es mucho más chico, que se llama Mastermind, un cherry. Ujú. Te he visto, Y te he o visto. sea, es súper petit comité, pero es increíble porque todos o sea, tenemos el mismo objetivo de vida, todos estamos empujando el mismo coche, ¿no? Cada quien con su negocio y tenemos muy claro para qué es el espacio. El espacio no es para que todos nos compremos entre todos, sino el espacio es para que todos sepamos qué hace cada uno, cómo contribuimos entre nosotros y si llegan clientes, bienvenidos. Pero eso es una consecuencia de que yo tenga confianza contigo y tú conmigo, sepas muy bien qué hago y yo qué haces tú. Y por ende, cuando se presenta una oportunidad, yo pienso en ti y te recomiendo. Es una consecuencia de la curva de la confianza. Y esto lo aprendí en BNI cuando fui miembro. Entonces, nuevamente, ¿no? O sea, el networking, chicos, no es para vender. Utilícenlo adecuadamente. Hay que llevarse ese aprendizaje de hoy. Buen consejo. ¿Y qué le dirías a la camucha de ese mundo todavía que estaba en el corporativo a punto de salir? Ay, esa camucha le hubiese dicho, debiste pedir un aumento hace mucho. Sí, o sea, claramente hace 10 años la banda salarial en el Perú estaba muy por debajo de lo que paga hoy en día, ¿no? Para mí era un montón de plata igual, pero
claro, en ese entonces no estaba tan empoderada como ahora y yo era incapaz de pedir un aumento. O sea, yo me acuerdo que estuve con el mismo sueldo como 3, 4 años y nunca pedí ni un sol de aumento hasta que una colega me dijo, ¿no has pedido aumento ni un año? Y yo, no, así. Y después me di cuenta de que, claro, o sea, yo en esos 4 años incrementé muchísimos aprendizajes, tenía mucho más seniority, tenía mucho más todo. Y aparte que yo resolvía 10 veces más que cualquiera que estaba, de un par mío, pues, ¿no? Pero bueno, ya tenía la mente de estar fuera, ya tenía ya había cambiado el chip, ya no quería estar más en corporativo, así que nunca más pedí el aumento. Pero sí le diría a esa camucha que está bien sentir miedo, que está bien no estar segura y que, bueno, tomó la decisión correcta y acá estamos. Gracias, muchísimas gracias, Camu, por estar hoy día aquí y por, bueno, compartir también toda la experiencia que tienes, no solo haciendo negocios, sino creo que durante toda el proceso de haber aprendido a cómo soltar tu carrera para abrir también un espacio muy, muy propio y ahora estar haciendo visible también una marca que estoy segura que te acompaña dentro de tu espacio personal y profesional, ¿no? No, Mili, muchas gracias a ti por la entrevista. La verdad que está increíble lo que estás haciendo, te felicito y creo que estás generando espacios de valor y eso tiene un futuro muy grande. Así que tú también estás incursionando en algo fuera de tu zona de confort. Totalmente, me ha costado muchísimo, aunque no lo Pero creas. estás en súper buenas manos aquí con los Sí, chicos no, todo de Sumato. el equipo es súper, creo que para mí ha sido también un aprendizaje, parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Que es Sí, justo de crear marca, de ir un poco más allá, de salir de tu zona de confort y de ver cómo van trascendiendo también tus habilidades, así porque es. esas cosas sí percibo que si no las tienes, las puedes ir desarrollando y las Bueno, puedes yo ir veo aprendiendo, una ¿no? súper entrevistadora, súper preparada, las preguntas He listas. estudiado, he estudiado. Palmitas, palmitas, palmitas. Me he propuesto ahí un objetivo claro Qué de... bueno, Mili, me alegro mucho. En verdad te he estado sintonizando todo lo que has estado haciendo en los últimos meses y estás dando contenido de valor a la audiencia. Y eso va a ir increciendo. Gracias. No sé si quieras igual compartir unas últimas palabras para aquellas personas que están justo en ese proceso, ¿no? De ver y hacerse visibles también y tener como ese match de por dónde empiezo, esos pilares importantes que, por ejemplo, tú has definido dentro de tu proceso de construcción de tu propia marca a nivel de todas tus redes, ¿no? Bueno, primero que nada les diría que inviertan en un buen ADN de marca para que tengan súper claro cuál es la identidad verbal y visual que quieren transmitir, tanto como marca personal como si fuese para negocio. Luego de eso tengan muy claro cuál es el propósito y el por qué están haciendo lo que están haciendo, sea negocio o sea marca personal, de igual forma. Y que si tienen miedo y tienen nervios, los saquen de la ecuación un ratito y que lo hagan igual, porque el miedo no paga el IGB. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Camu. Gracias por estar hoy día en Hablemos de Chamba. Gracias, Mili, lo máximo. Bienvenida siempre igual. Y bueno, gracias igual a toda la audiencia, de toda la comunidad de Hablemos de Chamba. Camucha decía algo importante, no tengamos miedo y pongamos nuestra voz. Así que si este episodio igual resonó contigo, síguenos en nuestras redes, inscríbete en nuestro canal de YouTube y Spotify. Y bueno, estamos en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Y esperamos igual los comentarios, cualquier comentario igual que quieras hacer sobre el episodio, totalmente abiertos para poder responderlo. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba. Chao, chao. Gracias.